IlustraPro, el podcast de Ilustrando Dudas. El espacio sonoro que te brinda información y asesoramiento sobre la profesión de la ilustración. ¡Y buen rollo! Por IoBru. Muy buenas, IlustraPros, ¿cómo estamos? Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos al programa de hoy. Estamos a día 26 de diciembre. Como veis, yo estoy afónica, con cara de empanadilla y metida en un barco, pero eso mola. Las navidades han estado bien, pero han sido muy locas. Me he hecho muchos kilómetros con pinchazo de rueda incluida y rescate de una persona llamada Jesús en una noche de Navidad. Lo digo en serio, el señor que me ayudó a cambiar la rueda se llamaba Jesús. Cuando me lo dijo me quedé un poco muerta. Digo, vaya casualidad. La vida tiene mucho sentido del humor. En fin, no brillaba ni levitaba ni nada, ¿eh? Bueno, gente, ¿cómo estamos? Muy contenta de estar aquí. Estoy haciendo este programa de esta manera, porque de esta manera me refiero a nivel vídeo, porque voy a empezar a hacer los programas grabándome en vídeo y me tengo que acostumbrar, y vosotros también, a que esto suceda en cualquier lugar y que cualquier lugar sea bueno para, para que el podcast pueda suceder. Quiero que sea algo muy flexible, tengo muchas ganas de retomarlo, de continuarlo, y por eso también el reto que va a empezar hoy, que si a lo mejor todavía no lo sabes, pues ahora te enterarás bien, pero hoy empieza un reto de Ilustrando Dudas, de dibujo y de Ilustramoni, porque va a ser un reto en el que durante los próximos 12 días te voy a ir dando un encargo ficticio que tú vas a tener que presupuestar, y luego el dinero que hayas decidido que vas a pedir por ese encargo, pues vas a tener que pensar qué harías con él, qué cosas guays harías con ese dinero si te dijeran que sí a ese encargo, que ya te digo yo que te van a decir que sí. ¿Vale? Vamos a simular que te dicen que sí. Entonces es un reto para dibujar cosas guays, cosas que te encantaría financiar, cosas que te harían mucha ilusión hacer y que hace falta dinero para hacerlas. Y por otro lado, quiero que hagas ese ejercicio, ¿no? Que hagas ese entrenamiento, porque no lo hacemos muy a menudo y es algo muy difícil, pero también es algo que va a ser nuestro pan de cada día cuando nos dediquemos a la ilustración. Entonces este es el reto Ilustramoni. Va a ser del 6 de diciembre, del 26 de diciembre al 6 de enero. Y por eso estoy haciendo este programa ahora mismo desde la cama, prácticamente, porque es como el único lugar, así el único rinconcito donde puedo tener un poquito de silencio y de tranquilidad. Aún así puede que escuchéis sonidos de cabos que hacen ruido por el viento, o el cri-cri así de los bichos que hay debajo del barco o del agua, o los crujidos del barco, pero bueno, me hace ilusión que estéis aquí conmigo y que podáis ver un poquito más, ¿no? de por dónde ando, porque ya veréis que prácticamente voy a cambiar de sitio casi cada día. Y bueno, vamos a empezar el programa ahora sí, porque habrá gente que piense que estos pequeños programas que voy a hacer durante los días de reto van a ser solamente para hablar del reto, pero no. Yo lo que quiero es hacer un pequeño formato de programa express para que también sea fácil que lo puedas consumir durante estos días de fiestas, donde muchas veces, pues, si tienes hijos, pues están por ahí y es difícil, ¿no?, encontrar un hueco para escuchar, o si andas con la familia, o si te ha dado por viajar y tal. Van a ser programitas muy cortitos de unos 30 minutos y lo que quiero es tocar ciertos temas de manera como muy rápida, muy estructurada, porque pienso que está bien, ¿no?, escuchar ciertas cosas de manera muy clara y muy concisa, porque luego ya pues siempre puedes buscar tú y más información, tanto en Ilustrando Dudas como en otros lugares, para poder profundizar en los temas que yo toque, ¿no? Entonces el programa de hoy, ¿de qué va? ¿Qué voy a hablar hoy? Pues he querido como empezar bastante por el principio, ¿vale? O sea,
me he dado cuenta de que en todos estos programas que llevo, que ya estamos en el 92, o sea, no queda nada para llegar a 100 programas. Oh, Dios mío, 800.000 horas de hablar sin parar. Me hace ilusión y me asusta a partes iguales. ¿Cómo puedo hablar tanto, macho? En fin, he decidido que hoy voy a hablar de qué pasos hay que dar y qué tenemos que saber, ¿vale? ¿Qué tenemos que estudiar? ¿En qué nos tenemos que formar y entrenar para poder ser ilustradores profesionales, ilustradoras profesionales, ¿vale? Para poder dedicarnos a la ilustración profesional. Es curioso porque ahora que estoy como más en contacto con gente que se dedica, por ejemplo, al mundo tech, me sorprende que siempre dicen, es que estoy cambiando de rol profesional, yo antes pues me dedicaba, yo qué sé, pues a la arquitectura de software y ahora pues quiero convertirme en DevOps y entonces pues para saber qué tengo que estudiar, qué tengo que hacer para hacer ese cambio profesional, pues yo me meto en internet y pongo Career Roadmap DevOps. Y resulta que les sale un montón de información de qué se supone que tiene que aprender y saber un DevOps, qué carreras hay, qué cursos hay, qué formación tiene que hacer, qué habilidades tiene que conseguir, qué experiencia, etc. Y me parece muy fuerte que si tú buscas esto en la ilustración, no existe. No existe. O sea, en las carreras artísticas o creativas es difícil encontrar esta información y ¿cómo vamos a formarnos bien? ¿Cómo vamos a hacer esa transición del hobby a la profesión si ni siquiera sabemos en qué nos tenemos que formar y qué pasos tenemos que dar? Por supuesto, ya sabéis que en el curso Soy Ilustrador y ahora que explico todo ese recorrido que hay que hacer súper en profundidad, pero bueno, quería comentar aquí de manera muy breve cuáles son esos bloques de conocimientos que hay que adquirir, que hay que practicar y que hay que integrar para poder convertirnos en profesionales. Por desgracia, un hándicap que tenemos es que como precisamente venimos del hobby, creemos que conseguir dibujando un poco más, conseguir ganando un poco de experiencia y maestría en técnicas de ilustración, es decir, si hago acuarela, pues hacer mejores acuarelas, ¿vale? Que nuestras ilustraciones queden más bonitas y mejor resueltas. Creemos que con eso ya vamos a poder dedicarnos a la ilustración, pero es un error, no es así, ¿vale? La relación que tenemos con la ilustración a nivel hobby no tiene nada que ver con la relación que tenemos que desarrollar con la ilustración a nivel profesional, la manera en la que tenemos que trabajar, la manera en la que tenemos que ponernos objetivos, las cosas en las que nos tenemos que formar, las habilidades que tenemos que adquirir. Para que te hagas una idea, digamos que los lugares donde la formación es más completa y aún así nunca, y de esto acuérdate siempre, porfa, un solo curso, una sola carrera, una sola formación te va a dar todos los conocimientos que necesitas para poder dedicarte a la ilustración, ¿vale? Pero a pesar de eso, digamos que la formación más completa que existe en ilustración sucede en países anglosajones, en Reino Unido y en Estados Unidos. Y bueno, pues allí las carreras duran entre 4 y 5 años y luego hay másters de entre 1 y 2 años. La gente hace entre 6 y 7 años de formación, ¿vale? Porque tú para entrar en una carrera artística necesitas pasarte un año, el año de antes, preparándote, ¿vale? Para poder hacer el examen o para hacer una serie de trabajos que son los que tienes que presentar para que luego te seleccionen, ¿vale? En la escuela. Entonces, tienes que hacer un montón de años de formación para poder dedicarte a la ilustración. La ilustración es una disciplina bastante compleja, precisamente porque es un arte aplicada y las artes aplicadas tienen que responder de manera artística, original, diferente a problemas complejos, ¿vale? De diferentes mercados, de diferentes tipos de clientes y para eso pues no podemos quedarnos en desarrollar solamente pues voy a aprender mejor hacer acuarela, ¿no? Tenemos que desarrollar muchas otras cosas, tenemos que practicar metodología de trabajo, bases de ilustración, bueno, 1000 cosas. Entonces, en estos países lo saben y por eso esas carreras están son tan largas, duran tanto, están tan estructuradas. Entonces, una manera también de saber
cuáles son esos conocimientos, esas bases que hay que adquirir. Cuando nos queremos dedicar a la ilustración también podemos mirar los programas de esas carreras y de esos másters y entender cuál es ese recorrido que hay que hacer si lo hiciéramos a través de la formación, digamos, de la formación superior, profesional, conectada con la ilustración. Pero no es necesario, ¿vale? En la ilustración lo bueno es que te puedes formar de muchas maneras, que mientras vayas adquiriendo esos conocimientos, pues no es necesario tener un título, tener una carrera de ilustración. En España solamente existe un ciclo de 2 años, ¿vale? De manera pública, no hace falta, tampoco hace falta tener bellas artes. Por supuesto que estas formaciones pues te pueden ayudar, pero por desgracia ni en España ni en Latinoamérica hay formaciones específicas superiores que estén bien planteadas, bien planteadas. Luego existen másters específicos, pero para eso ya tendrías que tener bases y lo que nos suele pasar es que al final, como vemos que hay cursos cortos tipo Doméstica, Skillshare, SVS Learn, Schoolism, como este tipo de escuelas online donde hay un montón de formación y son cosas muy cortitas. Entonces, claro, no sientes que aprendas bases ni cosas en profundidad, ni que puedas practicar de manera constante y disciplinada, ¿no? Todas estas cuestiones. Luego, pues eso, ves que hay ciclos superiores que son públicos, que duran 2 años. Luego ves que está la carrera de Bellas Artes, pero en Bellas Artes no parece que se enseñe mucho ilustración. Luego hay títulos profesionales y másters públicos y privados, sobre todo privados, ¿vale? Profesionales, que algunos, la mayoría, son generalistas, es decir, te van a enseñar, te van a hacer saborear un poquito de todo, ¿vale? De diferentes mercados, de un poquito las bases de ilustración, las técnicas, pero todo como en plan degustación, porque en un año de máster no da tiempo a aprender en profundidad lo necesario. Y el problema de estos másters es que muchas veces, como no hace falta que tengas formación superior, o sea, que no tengas ningún título ni ninguna formación específica, pues es muy fácil que te den acceso a estos másters sin realmente tener las bases. Entonces te vas a encontrar con que vas a estar resolviendo un montón de cosas de manera semiprofesional, digamos, o simulando el ser profesional sin haber pasado primero por la formación más básica y más necesaria para luego tener las herramientas para resolver eso bien y aprovechar esa formación que te están dando, ¿vale? Esto es el pan de cada día de un montón de gente que ha elegido meterse en másters y que a lo mejor se dan cuenta durante el máster que tienen demasiadas lagunas, que les faltan muchas herramientas para enfrentarse a lo que les proponen los profesores, ¿no? O que pues lo que pueden sacar, los resultados que pueden obtener, los trabajos que consiguen hacer, las ilustraciones que hacen, son muy básicas, ¿no? Y no ven que pues que se acerquen a no sé, como a un resultado ni un poquito profesional. Entonces, claro, todo esto genera una confusión brutal. Así que te voy a comentar de manera muy breve, muy clara, cuáles son esos pasos, esos bloques de conocimiento que hay que intentar adquirir, ¿vale? Y quiero que te imagines que hay varias cosas que deberían idealmente suceder en paralelo, ¿vale? En primer lugar, yo soy muy partidaria de que hagamos una formación muy integral. Es decir, que da igual a lo que nos queramos dedicar, pero sobre todo en carreras artísticas y creativas, ya que el arte nace de una parte tan personal, tan íntima, tan profunda de nuestro ser, es muy necesario que hagamos un viaje o un proceso de autodescubrimiento personal y de desarrollo personal. ¿Por qué? Porque si algo me ha enseñado, si algo he descubierto en estos más de 10 años de dedicarme a ayudar a ilustradores que están empezando a profesionalizarse, es que la mayoría de las veces nosotros somos nuestros peores enemigos a la hora de dedicarnos a la ilustración y de avanzar en este camino de profesionalizarnos. ¿Por qué? Porque no nos conocemos bien, porque no sabemos exactamente por qué hacemos las cosas que hacemos,
¿Por qué nos bloqueamos cuando no conseguimos hacer ciertas cosas? ¿Por qué procrastinamos? ¿Cuándo nos concentramos mejor? ¿Cuándo tenemos más energía? ¿Qué necesidades tenemos? ¿A qué tenemos que atender primero? ¿Cuál es nuestra personalidad? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestros intereses, nuestras inquietudes? En el curso Soy Ilustrador y Ahora Qué, yo hago un proceso, o sea, acompaño a la gente a hacer un poco este proceso de autodescubrimiento y también un proceso de identificar qué cosas son las que nos frenan, qué cosas son las que te llevamos por dentro, esas programaciones que hacen que nos tropecemos, ¿vale? Entonces, hay un bloque inicial que yo quiero que tú tengas muy en cuenta y que va en paralelo a la formación específica en ilustración, que es el de desarrollo personal, el de autodescubrimiento. Haz test de personalidad, pregunta a tus amistades, a tu familia, cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, qué cosas destacan en ti. Pregúntate qué te inspira, qué inquietudes tienes, qué temas te interesan, de qué quieres que hable tu trabajo, que no se quede en algo estético nada más. Investiga qué quieres contar y por qué, ¿vale? Entonces, todo este proceso de autodescubrimiento, tanto personal como artístico, tiene que ir sucediendo, ¿vale? También por eso hago y ofrezco los servicios de mentoring, porque a lo mejor si tú no eres capaz de hacer este proceso de descubrimiento, pues alguien te puede ayudar, ¿no? Entonces, yo también me dedico a hacer esto. Entonces, tenemos un primer bloque que es desarrollo personal y autodescubrimiento interior y creativo, ¿vale? Después, el tema de los idiomas. El inglés es algo que da igual la carrera a la que nos queramos dedicar, debería estar ahí, deberíamos estar formándonos, aprendiendo siempre. Lo bueno es que en ilustración te puedes formar en inglés más a nivel de lectura, ¿vale? De entender el inglés escrito y de escritura, y no hace falta que como que estudies tanto speaking y listening, ¿vale? Porque casi siempre te vas a relacionar de manera escrita. Obviamente luego convendría que también aprendieras eso, porque pues si te vas a un evento internacional, pues molaría que pudieras hablar, hacer revisiones de portfolio, etcétera, etcétera. Pero bueno, puedes chapurrear el inglés, que no pasa nada. Lo principal es que tengas comprensión lectora para que si, yo qué sé, pues eso, te mandan un email, una agencia te quiere representar, te mandan un contrato, te piden que ilustres una revista, un artículo, un libro, lo que sea, que entiendas lo que estás leyendo, ¿no? Entonces, eso es principal, y luego pues saber escribir para responder a todo eso, tal. No es tan difícil, sé que parece mucho, pero de verdad que las puertas que te abre el saber inglés son gigantesquísimas, ¿vale? Entonces, por favor, dadle la prioridad que tiene. Después, más cositas. Ahora vamos a entrar ya en lo que es bloque ilustración, ¿vale? El primer bloque, las bases. Generalmente la gente se piensa que lo principal es aprender técnicas. Acuarela, pintura digital, dibujo a grafito, que si rotuladores, lápices, acrílicos, gouache, no sé qué. Mentira cochina. Esto es una creencia que tenemos y una dinámica que tenemos natural porque venimos del hobby. Y cuando venimos del hobby, pues lo que más nos gusta es probar técnicas y hacer cositas y ahí con las manos y no sé qué, o probar programitas y que si el Procreate y que si Photoshop y que si Illustrator y no sé qué. Pero la realidad es que si tú no has aprendido bases de ilustración primero, de dibujo, de composición, de retórica visual, de color, de narrativa visual, de diseño de personajes, de anatomía, de perspectiva, de todas estas cosas, si no tienes una caja de herramientas básica, bien hecha, no vas a poder construir nada interesante, ¿vale? O sea, es muy importante que te des tiempo para aprender todas estas bases de dibujo y que lo practiques, que yo sé que no es fácil porque no existe un curso que se llame Bases de Ilustración, que lo creo yo, ¿sabes? Porque bases de ilustración y que te diga bloque, anatomía y diseño de personajes
y te dé, pues eso, como todos los pasos para aprender cómo desarrollar personajes. Bases de composición, pues las bases de composición visual, ¿vale? Para poder componer imágenes interesantes, complejas, con muchos elementos si hace falta o con pocos, pero, ¿vale? Que a nivel visual funcione y sea equilibrada. Narrativa visual, poder trabajar imágenes de manera secuencial y poder contar una historia, ¿no? Perspectiva, color, o sea, todas estas cuestiones son básicas. ¿Qué es la retórica visual? La retórica visual es la capacidad de transmitir conceptos abstractos que no tienen asociados una imagen, que no son del mundo figurativo, y utilizar metáforas visuales, es decir, utilizar imágenes, elementos figurativos. Ejemplo, una paloma volando saliendo de una jaula. ¿Qué representa para nosotros? ¿Qué significa? ¿Qué simboliza? Generalmente simboliza libertad, ¿no? Porque está saliendo de algo que la mantiene atrapada, ¿no? Entonces, la libertad tiene la imagen literalmente de un pájaro que sale de una jaula, pues no. Esto es una asociación de ideas, ¿vale? De conceptos y de elementos que nosotros culturalmente hemos desarrollado y hemos conectado. Entonces, la retórica visual, si por ejemplo te quieres dedicar a hacer carteles, portadas de libros, prensa, etcétera, es fundamental. En cambio, si te quieres dedicar, por ejemplo, a la animación, videojuegos, etcétera, necesitas una base de diseño de personajes o de storyboarding o de narrativa visual, ¿vale? Brutal. Luego, por ejemplo, el tema de la luz y la sombra, el color, el generar atmósferas, todo eso, ¿vale? Entonces, hay muchas bases que aprender. Nos creemos que vale con dibujar cualquier cosa. Luego es verdad que hay gente que de manera más natural que otra es capaz de, con muy pocas herramientas de bases de ilustración, es capaz de comunicarte y transmitirte cualquier cosa y hacerlo de una manera bastante interesante, ¿vale? Esto debería ser como el objetivo de todo el mundo, que da igual las herramientas que tengas, que tú no te cortes a la hora de dibujar y de transmitir y de comunicar lo que necesites. Ejemplo, si yo quiero comunicar que una familia está en un puerto despidiéndose y unos están en un barco y otros están en el puerto y se están diciendo adiós y están tristes porque están emigrando y no saben cuándo se van a volver a ver o si se volverán a ver alguna vez. ¿Tú cómo resolverías eso con las herramientas, con tus capacidades, con tus conocimientos de hoy? A nivel composición, a nivel personajes, a nivel dibujo. Olvídate de cómo lo terminarías, de cómo lo ejecutarías a nivel técnico. ¿Cómo lo dibujarías? ¿Cómo lo compondrías? ¿Qué plano usarías? ¿Qué mostrarías? ¿Cómo enfatizarías esa tristeza o esa sensación de incertidumbre o de viaje, etcétera, etcétera? ¿Vale? Todo esto es lo que hay que ir absorbiendo para poder ir desarrollando mejores imágenes, ¿vale? Entonces, poco a poco, con esta formación que tú vayas consiguiendo hacer, también vas a ir explorando, y esto es otro bloque que va a suceder en paralelo siempre a esta formación inicial, a este bloque inicial de bases, y va a ser el tema de tu universo visual personal, ¿vale? O sea, cuando vamos dibujando y practicando todas estas cosas, vamos a ir identificando de qué manera nos sale natural dibujar. Dibujamos más buscando y utilizando referencias del mundo real, porque siempre hemos, digamos, dibujado desde la referencia de la copia, que es algo, o sea, esto que digo no es ni bueno ni malo, ¿eh? O sea, hay gente que para dibujar se vincula con el mundo real y entonces, pues, o dibuja de la realidad o copia de fotografías o de referencias. Gente que funciona desde la imaginación, gente que trabaja un estilo o una manera de dibujar o de construir lo que sea que quiere contar y transformarlo en imágenes de manera realista, con proporciones realistas. Gente que se va mucho al cartoon,
¿vale? Gente que dibuja de manera muy pulida y utilizando mucho la línea, gente que prefiere funcionar desde la mancha, desde las luces, las sombras, los colores, ¿vale? Todo esto son características de nuestro trabajo y vamos a ir descubriéndolas conforme vayamos practicando y entrenándonos mucho en todas estas cosas, porque vamos a ver qué nos sale más natural a la hora de dibujar, ¿no? Y qué se repite. Entonces vamos a poder ir haciendo un proceso como de destilado de qué maneras resuelven, o sea, qué maneras de dibujar o qué manera de dibujar nos está más conectada con nosotros, cuál nos sale más natural, cuál disfrutamos más, cuál nos da mejores resultados, ¿vale? Más bases de ilustración, después de lo que es lo que te digo, ¿no? Composición, anatomía, Ahora, las técnicas. Las técnicas, como te digo, siempre son secundarias y no se trata de que explores y aprendas chorrocientas mil técnicas. Si tú tienes una técnica que ya utilizas que te gusta, ¿vale? Desde el hobby y ya le has dedicado 1000 horas, pues quédate con esa técnica y perfecciónala. Si quieres, pues obviamente pues puedes explorar si es una técnica tradicional, analógica, ¿no? En plan, pues lápices o rotuladores o gouache y lápices o acuarela o lo que sea, o grafito, da igual, tú puedes quedarte en la técnica analógica sin ningún problema, ¿vale? Por favor, rompamos esa creencia de que tenemos, o sea, si hacemos una técnica tradicional tenemos que aprender a pintar digitalmente y que si hacemos técnica digital tenemos que aprender técnicas tradicionales. No es verdad, ¿vale? Y te digo que cuantas más limitaciones te pongas mientras estás aprendiendo bases, las primeras bases que te he dicho antes, mejor. Entonces, ten cuidado con querer aprender 20 técnicas diferentes mientras además estás aprendiendo 20 bases de ilustración diferentes, mientras además estás queriendo aprender de la profesión de la ilustración y al mismo tiempo estás intentando ganar dinero ya con eso, ¿vale? Porque entonces sucede el desastre, que es lo que suele suceder generalmente, ¿no? Entonces hay que ir poco a poco. Cuando estás aprendiendo bases de ilustración, elige una sola técnica. De hecho, te diría que es que ni acabes las ilustraciones que hagas, que te quedes en el bocetado, en la práctica, ¿vale? En el entrenamiento, que no intentes hacer cosas acabadas. Haz cosas acabadas desde el hobby, ¿vale? O sea, separa la formación que estás haciendo de los ratos de dibujar por hobby y lo que dibujes por hobby, pues lo acabas y lo haces como tú quieras, ¿vale? Luego, una vez tengas las bases claras, entonces puedes ir aprendiendo técnicas, ¿vale? La técnica mixta también es interesante para las personas que trabajáis de manera tradicional porque os puede ayudar a desarrollar una metodología de trabajo, una manera de desarrollar vuestras ilustraciones algo más cómoda y más compatible con el paso a paso que hay que hacer cuando realizamos un encargo de ilustración, ¿vale? Es decir, muchas veces trabajamos de manera tradicional y hacemos una sola ilustración, ¿no? O sea, todo lo resolvemos en una sola imagen, en una sola hoja, pero resulta que hay un trabajo ahí a desarrollar también, a aprender, a descubrir, que es qué metodología vamos a utilizar o qué sistema vamos a utilizar para desarrollar nuestras imágenes. La parte de conceptualización, ¿cómo la vamos a desarrollar? La parte de composición, ¿cómo la vamos a desarrollar? La parte de color, ¿cómo la vamos a explorar y a desarrollar? La parte de acabado, ¿cómo la vamos a hacer? ¿No? Entonces, cada persona, según su manera de crear, después de que haya hecho esa exploración durante mucho tiempo de cuál es tu universo visual, cómo es tu manera de dibujar, la técnica que quieres utilizar, etcétera, etcétera, hay que ir sistematizando ese paso a paso de cómo desarrollas una imagen, porque eso es lo que te va a ayudar, ¿vale? Esa repetición, ese sistema que vas a poder repetir muchas veces, es lo que te va a dar velocidad, es lo que te va a dar fluidez, lo que te va a dar confianza a la hora de poder trabajar con cualquier cliente, ¿vale? Entonces, como ves, tenemos bloque bases, bloque técnicas, bloque metodología de trabajo. Otra cosa que no se enseña nada y que es fundamental, es como de lo más importante, o sea, cuando yo hago mentoring, cuando hago seguimiento personalizado, una cosa que trabajo un montón y que machaco un montón es el análisis
de ilustración, ya sea de ilustraciones sueltas o de libros, si es que te quieres dedicar a la ilustración narrativa o al arte secuencial. ¿Por qué? Porque necesitamos ganar criterio. El criterio es la capacidad de discernir cuándo algo funciona, por qué funciona, cuáles son las características que tiene, ¿vale?, que hacen que funcione. Entonces, es como trabajar y aprender y absorber esas bases de ilustración que os digo, pero teniendo un ojo crítico, un ojo analítico que dice, vale, porque mira los colores que está utilizando a lo largo de estas páginas, mira cómo está haciendo la composición, qué me transmite la composición, por qué los personajes están en un primer plano y no en un plano como más alejado, por qué están mirando en esta dirección y no en la otra, ¿no? Entonces, investigar todas estas cosas e ir aprendiendo a extraer ese conocimiento que te dan las propias imágenes, las propias ilustraciones, los propios libros, las propias películas de animación, los planos que utilizan, los colores que utilizan, de todo esto, es maravilloso, es una capacidad. ¿Por qué? Porque es tan interesante, porque luego tú vas a trabajar con ese ojo analítico tus propias imágenes y tú también vas a poder evaluar tus propias imágenes para saber cuál estás planteando mejor, cuál se te está quedando floja, cuál no está transmitiendo lo que querrías. ¿Y por qué repito tanto el tema de comunicar, transmitir? Pues porque en ilustración eso es lo principal. Tenemos que romper con la creencia de que la maestría o el virtuosismo técnico, el hacer una ilustración súper bien resuelta en acuarela o en pintura digital, con un montón de texturas y de ambientación y de luces y sombras y no sé qué, eso importa una caca. Lo importante es, ¿estás comunicando lo que quieres comunicar y transmitir? Ya sean emociones, ya sea una historia, ya sea una conexión con un personaje, ya sea una estética, lo que sea, de manera efectiva. ¿Lo estás haciendo bien? Porque eso se hace bien a través de componer, conceptualizar y componer bien las imágenes. Luego, el cómo lo resuelvas, o sea, puedes hacerlo hiperrealista si quieres, o lo puedes resolver con 4 rayas. Pero si con 4 rayas mal hechas tú me comunicas correctamente, a mí, que soy tu público, es a quien va dirigida tu ilustración, y yo entiendo bien lo que tú me estás queriendo comunicar, y me impacta, y me genera ese impacto emocional, me sorprende, o me choca, o lo que sea que me tenga que transmitir, entonces lo estás haciendo bien. Por eso es tan complejo el evaluar cuando una ilustración funciona o no funciona, pero hay que acostumbrar el ojo y a la cabeza a hacerse un montón de preguntas cada vez que vemos una ilustración. ¡Qué guay! ¿Cómo ha colocado esto? ¿Y por qué? Y no sé qué, y no sé cuántos, tal. Y ahí poco a poco vamos tirando el hilo y sacando información. Entonces, análisis de ilustración, análisis visual, es fundamental, ¿vale? Luego, ¿qué otro bloque importante hay que desarrollar después de estos primeros que he comentado? La parte técnica. Y cuando digo técnica no me refiero a técnicas de dibujo, ilustración, pintura y tal. Me refiero a la parte técnica asociada al procesado de las imágenes, ¿vale? Porque en ilustración tú no haces un cuadro y lo cuelgas en una pared. Tú tienes que hacer una imagen que sirva y que tú puedas entregar a un cliente para que la aplique a lo que necesite aplicar. Si es un libro que va a producir 10.000 veces, si es un cartel gigante que va a ir en una fachada de un edificio, o sea, cualquier cosa de estas, tu imagen tiene que estar preparada para que eso pueda suceder, para que eso se pueda producir, ¿vale? Entonces tú tienes que tener los conocimientos técnicos necesarios para poder resolver esto. Eso significa que tienes que aprender cómo digitalizar tus imágenes si trabajas en tradicional, ¿vale? Con escáner, con escaneado, con retoque en Photoshop, etcétera. Tienes que aprender programas que te permitan también, o sea, Photoshop por supuesto para gestionar las imágenes, pero también tienes que saber de resoluciones de imágenes, de formatos, de modos de color, de tipos de impresión, etcétera, etcétera. Luego también nos conviene siempre tener bases de diseño gráfico un poquito, ¿vale? De tipografía, de composición, etcétera, porque y de preimpresión, porque también va a ser nuestro pan de cada día, ¿vale?
Y aunque no seamos diseñadores gráficos, no podemos ser una patata en eso, porque es que yo veo cada engendro y cada cosa horrorosa, precisamente porque la gente no ha hecho una pequeña formación de bases de diseño gráfico. Y cuando pensad que, por ejemplo, ¿cómo vas a diseñar un portfolio en PDF si no sabes un poquito de InDesign, que es el programa de maquetación? Y si no sabes un poquito de diseño gráfico, ¿cómo vas a elegir bien las tipografías? ¿Cómo vas a componer tu trabajo, ¿no? O sea, todo eso requiere de un poquito de conocimiento, tanto de diseño gráfico como de programas. Illustrator, por ejemplo, es muy útil también para hacer cosas de montar, ¿no? Si, por ejemplo, tienes que montar un cartel, o si quieres utilizar tus ilustraciones para aplicar a varias cosas, funciona bastante bien, pero no os confundáis, ¿vale? Porque la gente se confunde y se piensa que el Illustrator es para dibujar, que también, o sea, yo, por ejemplo, mis ilustraciones son todas vectoriales, yo utilizo Illustrator, pero porque quiero, o sea, si no quieres utilizar vectores porque no es algo que te guste, no tienes que aprender Illustrator para aprender a dibujar, o sea, para dibujar, sino que Illustrator también es una herramienta a nivel diseño gráfico brutal. De hecho, a mí me flipa resolver cosas hace poco he resuelto un calendario para una colaboración que estoy haciendo y lo he hecho en Illustrator y claro, era súper cómodo de trabajar, de componer y todo. Entonces, estos son los programas básicos y también, por supuesto, tenemos que saber utilizar y relacionarnos con las herramientas digitales vinculadas a que nuestro trabajo de ilustración va a ser casi siempre en remoto. Entonces, tenemos que saber utilizar Google Drive, Zoom, a lo mejor herramientas como Calendly, como yo qué sé, o sea, las redes sociales, saber tener nuestra propia web y crearla, ya sea con una plataforma tipo Drawfolio como otras tipo Squarespace o Adobe Portfolio. Tenemos que saber, yo qué sé, utilizar este tipo de herramientas, las que sean, ¿vale? Utilizar los programas de ordenador para muchas cosas, o sea, los Google Docs, por ejemplo, no sé, o sea, este tipo de cosas, el Google Calendar para organizarnos, el email, gestionar bien nuestro email, herramientas de contabilidad, todo eso. Y por último, ¿vale? Tenemos el bloque profesional. El bloque profesional es en el que yo me centro a nivel formación, que es obtener todos esos conocimientos sobre cómo funciona la profesión, qué habilidades extra necesitas tú como profesional, como emprendedor creativo, emprendedora creativa, como empresario, porque al final tú vas a ser tu propia empresa. Entonces necesitamos saber, pues eso, como de contabilidad, facturar, o sea, aparte de saber de la profesión, que eso, pues eso, si queréis saber de la profesión, pues ya tenéis todos los contenidos de Ilustrando Dudas, todos los cursos, etcétera, etcétera. Y después el bloque más como empresarial, pues tienes que aprender, pues eso, cosas como organización personal, productividad, también un poquito el tema de marketing, oratoria, un poco en el sentido de saber hablar de tu trabajo. No digo que hagas charlas delante de 500 personas, ¿vale? Pero tenemos que acostumbrarnos a hablar de nuestro trabajo y de nuestra profesión y de lo que hacemos y defender y argumentar lo que hacemos, ¿no? Pues eso, marketing y ventas en el sentido de que tenemos que hacer las paces con el tema de las ventas, entender que si tenemos un trabajo maravilloso pero no lo damos a conocer al mundo, no vamos a poder aportar al mundo. Entonces tenemos que aprender cuáles son las mejores estrategias para promocionarnos y utilizarlas y cositas así, ¿vale? Entonces, y luego también pensar en que si nos va bien, lo suyo sería que a futuro pudiéramos como colaborar con otras personas o contratar a otras personas para que nos ayuden en ciertas partes de nuestro trabajo. No me refiero de dibujar, que también podría ser, pero a lo mejor pues que sea mandar emails, a conseguir clientes, a subir y actualizar el portfolio, si tenemos una tienda online, a gestionarla, a llevar nuestras redes sociales, etcétera, etcétera, ¿vale? Y también aprender, que esto también lo enseño yo a través del curso Soy Ilustrador y Ahora Qué, cuáles son las mejores maneras de ganar dinero en ilustración, en qué mercados nos podemos enfocar, etcétera, etcétera. O sea, todo eso es una mezcla entre bloque profesional, ¿vale? O sea, la parte de aprender cómo funciona la profesión y la parte de entender
cómo plantear esta carrera como una empresa, ¿vale? Porque en la ilustración lo más normal es que trabajes por tu cuenta, ¿vale? Que no trabajes contratado en una empresa. Esto también lo explico en el curso. Entonces, bueno, que como ves, son muchas cosas que aprender, hay que tomárselo con tiempo, es una carrera que lleva tiempo, ¿vale? Esto es siempre me lo decían en la escuela y yo decía, qué pesados, pero es que es verdad. O sea, esto es un maratón, no es un sprint, ¿vale? O sea, no vas a poder dedicarte profesionalmente a la ilustración dedicando un añito a formarte y a hacerte un portfolio, porque te va a salir una caca, ¿vale? Te tienes que dar el tiempo necesario para realizar todo este recorrido, todo este viaje de formación, y mi recomendación final es que, por favor, disfrutes del camino, que entiendas el camino como el propio disfrute, que veas la formación como algo maravilloso, como algo divertido, que no te pelees, que la exigencia no te jorobe y que veas el aprendizaje como un fin en sí mismo, porque si disfrutas de eso, vas a avanzar sí o sí. En cambio, si tienes en la cabeza cómo se supone que deberías dibujar y cómo no estás siendo capaz de dibujar ahora mismo como te gustaría y te imaginas, entonces vas a tener una pelea interna brutal. Y oye, la formación es un disfrute, el aprender cosas nuevas, el mejorar, el salir de tu zona de confort, el hacer cosas distintas todo el tiempo, es genial. Ahora, ¿cómo desarrollar todo este recorrido? ¿Cómo formarnos? ¿Qué cursos hacer? ¿Hacer una carrera? ¿Hacer un curso corto? ¿Ser autodidactas? Ahí ya va a depender mucho de tus circunstancias vitales. Yo ofrezco una asesoría personal y muchas veces la gente me la contrata para que yo les ayude a crear ese plan de estudios, digamos, adaptado a su realidad, para marcar tiempos, maneras de priorizar la ilustración, de organizarse en sus semanas, en su día a día, etcétera. Porque es verdad que son muchas cosas y muchas veces nos sentamos solos a intentar definir todo esto y es difícil. Entonces, bueno, ya sabes, ahora ya tienes mucho más claro qué es lo que tienes que aprender, qué es lo que tienes que saber para poder dedicarte a la ilustración, y espero que con esto pues ya puedas dar pasos mucho más claros y definidos. Ahora ya toca el momento de compartir el día 1 del reto Ilustramoni con el encargo ficticio que te quiero proponer para que pienses qué precio le pondrías y lo compartas en tus redes sociales junto a una imagen de qué harías con ese dinero que estás ganando de ese encargo, qué cosas guays, ¿vale? Qué cosas te harían ilusión, y no vale con cosas de pues pagar el alquiler, no, o sea, un viaje, comprarte algo que llevas deseando, yo que sé, una tableta gráfica, yo que sé, apuntarte a un curso de algo de ilustración con alguien que te haría un montón de ilusión, yo que sé, cosas que te hagan ilusión, cosas que tengas en tu bucket list, ¿vale? En plan, yo que sé, cositas, o sea, caprichos, ilustrados, ¿vale? Y haz una ilustración guay, puede ser un bocetillo, lo que te dé tiempo, no hace falta que sea algo súper trabajado, simplemente esto es la excusa para hacer mano, pero quiero que te conectes con esa emoción de he conseguido el encargo, o sea, lo he presupuestado, he conseguido ese encargo y ahora tengo este dinero y voy a hacer algo que me haga súper ilusión. ¿Por qué? Pues porque quiero que a lo largo de este reto te conectes con esta parte bonita, ¿no? A nivel emocional de lo estoy consiguiendo, estoy avanzando, me están saliendo los encargos. Porque es verdad que en la ilustración nos vamos a enfrentar mucho en el día a día a que nos hagan propuestas y no sean de recibo. Que nosotros demos precios y que nos digan que no, o que desaparezcan los clientes después de darle un presupuesto, etcétera, etcétera. Pero yo quiero que te conectes con esa parte de cuando nos dicen que sí, cuando aceptan un precio que consideramos justo, ¿vale? Obviamente yo en el curso Ilustramoni explico en profundidad todo lo que tiene que suceder, digamos, para aumentar las probabilidades de que nos digan que sí, de presupuestar correctamente. Es un arte. El arte de valorar, poner precio y presupuestar el trabajo de ilustración es súper difícil. Como ves, no te voy a explicar nada de cómo tienes que presupuestar, porque quiero que lo hagas con las herramientas que tú tienes y los conocimientos que tú tienes a día de hoy, ¿vale? Luego, cuando termine el reto,
voy a hacer un webinar en directo en YouTube que lo voy a publicar dentro de nada para que se quede ahí programado y también puedas ponerla para que YouTube te notifique y puedas acudir en directo, porque ahí resolveré algunos de los encargos, explicaré un montón de cosas, y si has hecho todo el reto y me has etiquetado en Ilustrando, o sea, utilizando Ilustrando Dudas y participas en el webinar, vas a poder optar a un sorteo de 2 plazas en el curso Ilustramoni, ¿vale? Así que te animo de verdad a participar con los conocimientos que tengas, o sea, de verdad, no te agobies, tú pon el precio que consideres justo y que creas que sea viable para el cliente que te estoy planteando, ¿vale? Y ya veremos qué pasa. Entonces, bueno, antes que nada quiero decir que este reto está sucediendo gracias al maravilloso compi Luis de Drawfolio, ¿vale? Gracias a Drawfolio, a la plataforma de webs que te permite crear tu primer portfolio de ilustración, ¿vale? Es una plataforma que te da una serie de plantillas, que te permite tener tu propio dominio, ¿vale? Tu propio nombre de manolitoperezilustrador.com. Una serie de plantillas muy básicas que de manera súper fácil y rápida, si ya tienes tus proyectitos de ilustración preparados o tus imágenes, puedes crearte tu portfolio, si tienes tu loguito, te da un montón de opciones para que organices tu trabajo y se vea de manera profesional. Es la mejor herramienta que yo recomiendo a todos mis alumnos, de verdad, para empezar, porque es súper barata, no te da dolores de cabeza, es responsive, es decir, se adapta a móviles, tablets, etcétera, a todo, y es súper profesional, así que, y súper intuitiva, o sea, es muy fácil aprender cómo sacarle partido y que te quede algo súper resultón. Que sepas que gracias a esta colaboración Drawfolio ofrece a Ilustrando Dudas y a los seguidores de Ilustrando Dudas un descuento del 10% que vas a encontrar siempre en la descripción de este programa, de este vídeo, ¿vale? Y si no, pues me escribes al email info@ilustrandodudas.com y yo te lo paso, ¿vale? Pero echa un vistazo y además echa un vistazo también en la página de Ilustrando Dudas, en IlustraPros, ¿vale? Porque tenemos una galería de un montón de alumnos y muchos de ellos utilizan la plataforma Drawfolio y tienen webs muy chulas, muy chulas. Yo ahora estoy ayudando a una de mis alumnas de mentoring a desarrollar su web, a Carla Vela, y la verdad es que le está quedando que es una preciosidad. Bueno, pues vamos allá, voy a compartir el día 1 del reto Ilustramoni y espero vuestras ilustraciones, vuestros dibujos y vuestros presupuestos en Instagram, en Facebook, en Twitter, donde queráis, ¿vale? En vuestra red social favorita lo publicáis, ponéis los hashtag retoid, hashtag Ilustramoni, hashtag xmas22, o sea, como de Christmas 22, ¿vale? Hashtag si quieres Ilustrando Dudas, pero lo mejor que puedes hacer es @Ilustrando Dudas y así me etiquetas. Vale. ¿Cuál es el día 1? Pues el día 1 es... Espérate que se me ha ido la página, que estoy aquí con el cuaderno. Vale. Te han mandado un WhatsApp, ¿vale? Y esto es muy importante, yo voy a intentar siempre comentar de qué manera, por qué canal nos han contactado, porque esta es una información relevante del perfil del cliente, pero bueno. Te han mandado un WhatsApp, ¿vale? Una persona de una asociación, ¿vale? De una ONG que trabaja con migrantes que vienen de África, ¿vale? Eso es una asociación que está en una pequeña ciudad y van a hacer un festival intercultural para dar a conocer las diferentes culturas de las personas migrantes de África, pues, que están viviendo en la ciudad. Es una acción sin ánimo de lucro para pues concienciar y compartir y ayudar a la gente a que se acerque a las personas migrantes y que entiendan que son parte de la comunidad, de la ciudad, del barrio, y entonces necesitan un cartel para ese pequeño festival que va a durar un día. Van a tener una serie de eventos y alguien pues te conocía y pues le han pasado el teléfono a la persona que lleva la asociación, la ONG,
y te está pidiendo que por favor les digas pues cuánto les cobrarías por hacerles el cartel del festival. Así que tienes que pensar cuánto y cómo les cobrarías. Las personas que ya sabéis un poquito sobre el tema de poner precio en ilustración, dependiendo de mercados, tipos de clientes, tipos de encargos, etcétera, etcétera, sabéis que hay varias maneras de cobrar, ¿vale? Quien no lo sepa, pues que no lo plantee. Yo lo dejo aquí, si queréis podéis investigar por vuestra cuenta, de hecho os animo a investigar, pero bueno, pensad cuánto cobraríais a esta persona, a esta asociación, por hacer este cartel para un festival intercultural, para hacer comunidad y para transmitir la cultura, las culturas, ¿no?, de los diferentes países africanos a través de la música, el baile, la gastronomía, etcétera, etcétera. También te digo una cosa, si quieres, si coincide, porque yo durante los 12 días de reto voy a plantear encargos que vienen de perfiles de clientes diferentes, que están enfocados a mercados diferentes, hacia temas diferentes. Entonces, si hay temas que te cuadran, que te gustan, que tienen el enfoque de lo que a ti te gustaría hacer, aunque no es parte del reto, te animo a que te quedes con estas ideas de encargos ficticios para que tú desarrolles esto como proyectos para tu portfolio. Así que te estoy regalando aquí un montón de ideas guay durante 12 días y tú a lo mejor te gusta el enfoque pero no te gusta el tema. Pues lo que puedes hacer también es cambiar el tema. Entonces en vez de ser para un festival de música africana, pues a lo mejor puede ser de jazz o de rock, ¿vale? Entonces utiliza esta herramienta que te estoy dando para también quizás en otro momento, más allá del reto, desarrollar estos proyectitos para el portfolio, ¿vale? Bueno, gente, pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que estéis pasando unas buenas fiestas. Espero vuestras imágenes, vuestros posts, vuestros presupuestos, porque voy a estar muy atenta y lo voy a ir compartiendo todo por Instagram, ¿vale? O sea, por las stories de Instagram, así que etiquetadme que os pueda compartir. Un beso muy fuerte, si tenéis cualquier duda me podéis mandar un email o me escribís por los comentarios, ya sea por Instagram, ya sea por YouTube, donde sea. Yo voy a intentar estar atenta y sobrevivir a estos días que encima ando de mudanza para variar desde hace meses. Que llevo un follo que no va claro, pero ahí vamos. Y hasta mañana. Qué guay, es que me hace mucha ilusión esto de estar haciendo programas diarios a partir de hoy. ¡Uy! Un beso muy fuerte y os dejo con mi canción favorita de terminar, Pat Salem. Me encanta porque he dicho que iba a ser un programa de 30 minutos y ha sido de 52, pero bueno, ya sabéis que hablo por los codos, así que me vais a tener que permitir que vaya afinando día a día hasta que consiga el programa de 30 minutos, ¿vale? Perdón. Chao.